Bueno, buenas noches para todos. Qué gusto de verdad tener este tiempo nuevamente de estudio, este tiempo de estudio por nuestros hijos. Es impresionante ver los méritos que en el cielo estamos construyendo por sacar este tiempo. Y así como decíamos ahorita en la oración, Padre, infinitamente te damos gracias porque de verdad disponer este tiempo para nosotros, ponerlo a nuestra mano, haber organizado tantas cosas para que hoy estemos aquí sentados, separando un espacio para ser mejores padres, para poder educar mejor a nuestros hijos, para garantizar que esas generaciones que has puesto en nuestras manos, Señor, sean generaciones dignas de tu reino. Bueno, qué pena. Eh, no tengo agüita porque se me olvidó poner agüita acá para tomar. Cuando estamos en los emprendimientos, las personas que hemos sido emprendedoras y así, haciendo un paréntesis, me acuerdo yo que hablaba con alguien hace poquito y decíamos, los que somos emprendedores, nos toca tocar las campanas y hacer la misa. O sea, nos toca hacer de todo. Entonces, cuando uno emprende proyectos, cuando uno emprende cualquier cosa nueva, uno tiene que ser consciente que le va a tocar hacer de todo. Entonces, es muy posible también que algunas cosas se salgan de las manos y del control. Cerrando el paréntesis, les contaba que ya estamos acercándonos al final de la enseñanza de educación con amor, de este estudio tan importante. Realmente, pues, hay muchas cosas que en mi caso estoy descubriendo, yo sé que tú también estás descubriendo, y hoy vamos a tener dos cosas supremamente claves, dos cosas que se trata de la protección de esos niños y de una clave que tenemos en este proceso de educación que todos conocemos y que es la oración. Vamos a dar diferentes tips, diferentes aspectos para tener en cuenta en este proceso de educación. Uy, muchas gracias, mi esposita me consintió. Funcionó el comentario del emprendedor, pero ya un emprendedor con un socio como es mi esposa, pues imagínense. Estoy más que hecho. Ahora sí se nota. Eso es lo que pasa cuando evolucionan los emprendimientos, que ya con un socio con el que puede uno ir llave a llave, pues uno, mientras uno toca las campanas, el otro da misa y todas las cargas se alivianan. Qué bendición, bendito sea el Señor por esta bendición de tener una esposa, de tener familia, de tener hijos y pues de estar aquí dispuestos para aprender. Antes de entrar en materia y antes de entrar en este proceso de conocer en qué aspectos es clave proteger a nuestros hijos y cómo la oración se convierte en un componente importante para nosotros, vamos a hacer dos especiales meditaciones de Sid Freeman. Meditaciones que nos van a abrir nuestra alma y nos van a disponer el corazón para de verdad entender lo que aquí viene. Porque como todos sabemos y lo hemos visto en otras enseñanzas, tenemos en nuestras manos un poder, el poder de la oración, para ponerlo en práctica. Y aquí en la educación no va a ser algo diferente. Entonces, mucha atención a esta reflexión porque es bastante hermosa. La voy a decir muy despacio y yo sí quiero que pongas mucha atención, que cierres los ojos, que te dispongas a escuchar estas palabras tan hermosas porque en la medida que tu alma lo incorpore, que tu corazón de verdad lo incorpore, vas a ver que tienes en tus manos la posibilidad de transformar muchísimas cosas en ti y en los demás y en toda la creación. La, la reflexión se llama definiendo tu mundo. Entonces, mucha atención, cerremos los ojos y concentrémonos. Nosotros no somos observadores pasivos de este universo. Somos socios en su creación. Somos los que damos a cada cosa su significado, los que damos definición y orden a lo que de lo contrario fuera un mundo ambiguo. De hecho, somos testigos legales
que determinan asuntos de vida y de muerte. Ante cada cosa que sostenemos, cada evento que se nos presenta en nuestras vidas, nuestra palabra es la que declara si aquello habrá de respirar vida divina o simplemente quedará en el olvido. Qué hermosa reflexión. Qué hermosa reflexión es saber que Dios nos ha dado la posibilidad de crear el universo con Él. Qué hermosa reflexión ser conscientes que nosotros tenemos en la palabra la capacidad de cambiar el rumbo de las cosas, de cada cosa que tú tienes enfrente. Qué hermoso saber que también tenemos otra herramienta que se combina con la palabra y que es la oración, que es la plegaria, que es ese momento íntimo con el Creador en el cual tú puedes orar, puedes hablar y puedes declarar en intimidad con Él todo lo que quieres que suceda. Qué hermoso saber que puedes cambiar la realidad. Qué hermoso saber que puedes cumplir la promesa de Jesús. Esa promesa tan hermosa que nos decía, cosas iguales que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Qué hermoso empezar a construir una fe auténtica que se convierte en una herramienta clave para este proceso de educación con amor, una herramienta clave para educar a nuestros hijos. Y esto se complementa con otra reflexión muy hermosa también de Siegfried. Y es que, en últimas, es hermoso saber que tú, que yo, que todos podemos ser hacedores de maravillas. Y dice así, mucha atención, si quieren también cierren los ojos y mediten y concéntrense y dejen que el Santo Espíritu de Dios los toque y se den cuenta de ese poder tan grande que Dios ha colocado en ti, porque tú tienes ese soplo de la creación, ese soplo de Dios, esa divinidad en ti. Deja que tu alma conecte con el alma divina en este momento y deja que te transformen estas palabras. Si ves las faltas del otro colgando, si las ves y son muy evidentes las faltas de esa otra persona y realmente lo quieres ayudar, ya sea que esa persona sea tu amigo, tu pareja, tu hijo o incluso tú mismo, pues no digas ni una sola palabra acerca de esa falta que observaste. Encuentra algo maravilloso acerca de esa misma persona. Quizás algo que nadie menciona y habla sobre ello a ti y a aquellos que oirán sin palabras lo que dices. En muy poco tiempo serás una nueva persona y creerás que eres un hacedor de maravillas. De hecho, todos somos hacedores de maravillas. Qué hermoso es tener conciencia de ese poder y de esa magia en el buen sentido de la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y qué hermoso saber de que tú lo tienes ahí listo para poner en práctica, que no es sino hacerte consciente de que en ti está la posibilidad de cambiar tu rumbo, de cambiar el rumbo de tus hijos y de las futuras generaciones. Recordemos que aquí cuando cambia un alma, está cambiando toda la creación. Es decir, que con solo el hecho de esforzarte tú por cambiar, por esforzarte por tomarte este tiempo, de tratar de que se incorporen todas estas enseñanzas en tu alma, todos nosotros nos estamos beneficiando. Entonces, de verdad te reconozco y quiero agradecerte
por estar sacando este tiempo, por estarte esforzando por mejorar, por estarte esforzando por ser mejor persona, por ser mejor papá, por estarte esforzando por trasladarle eso a tus hijos, porque realmente al hacerlo estás haciendo que yo sea mejor, estás haciendo que toda la familia seamos mejores, estás haciendo que este país sea mejor, que todo el mundo sea mejor, que toda la creación sea mejor. Y nosotros tenemos unos poderes inimaginables, unos poderes que son grandes, y por eso tenemos que ser tan delicados en muchos aspectos con nuestros hijos. Y para este tema, que se trata de protegerlos, que se trata de librarlos de muchas cosas, porque estamos en las dos vías, tenemos que formarlos, pero también en ese proceso de formación tenemos que protegerlos principalmente de algo, y es de los daños espirituales. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo nosotros caemos en una ironía constante, que los estamos protegiendo siempre de algo. ¿Quieren saber de qué es? Esperen más adelantico y les estoy contando. Pero es muy importante tener el concepto espiritual muy interiorizado en nosotros porque hay que protegerlos principalmente de estos daños espirituales. El ambiente que nos rodea tiene mucha influencia sobre nuestras vidas y nosotros pues hemos escuchado mucho el tema de que dime con quién andas y te diré quién eres. Hemos encontrado muchísimos dichos alrededor de esto. La naturaleza del hombre, o sea, la naturaleza humana con la que Dios nos hizo, es sentirse atraído justamente por las opiniones de esas personas con las que andamos, con los compañeros, con los amigos, ¿sí? En nuestro trabajo o en los niños en el estudio. Es una naturaleza del hombre. Acuérdate que en Proverbios 13:20 dice, quien anda con sabios logra sabiduría, y el que es amigo de los necios se embrutece. Entonces, es muy claro que nosotros tenemos en las manos algo clave, que también se refuerza en Salmos 1:1, que dice, dichoso es el hombre que no siguió el consejo de los malvados. Entonces, no te apoyes en tu propia comprensión. Tenemos que ir un poco más allá de este tema espiritual. Nosotros por eso no tenemos que desfallecer como padres del estudio de la palabra. O sea, no importa la cantidad que tú sepas de la palabra de Dios, no importa qué tanto hayas estudiado y leído y te la sepas de memoria, yo te pido un favor que es algo que yo le pido a Dios. No me dejes parar de estudiar. No me dejes parar de estudiar, por favor, Dios. No me hagas sentir completo. Y es lo mismo que te pido hoy a ti. No pares de estudiar la palabra. No importa la cantidad que sepas. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno deja de estudiar la palabra, existe siempre el riesgo de que te olvides de Dios. Siempre existe este riesgo. Mira, es tan así que si esto lo mezclas con otro ingrediente, y es que si donde vives o con las personas que te rodeas, esas personas se rodean por todas las cosas de este mundo y de pronto tu vida te dio una buena bendición y lograste tener buen dinero y lograste irte bien en los negocios y empezaste a ocuparte en las empresas y la casa y entonces ahí la vida social. Eso te hizo que te alejaras de la palabra sabiendo mucho y te empezaste a rodear de todas estas personas que ellos se preocupan por las cosas de este mundo. ¿Sabes qué pasa? Que eso te hará creer que los lujos son algo indispensable. Dios mío, ¿y saben qué pasa? Que ahí nosotros nos empezamos a desplazar de Dios y empezamos a poner por encima del tema espiritual lo material. Nosotros tenemos que ser muy conscientes porque aquí arranca esa protección de nuestros hijos, esa protección de esos tesoros. Por eso no dejemos de estudiar la palabra. Nosotros no podemos pecar para salvar a otros tampoco. O sea, no, ese cuento de que no, entonces yo voy a ceder en estos aspectos con estas personas porque es que
aquí yo quiero salvarlos. A veces esos cuentos no son tan reales, más en nuestros casos que somos de un nivel espiritual que apenas es de bebé. Yo me acuerdo mucho que para este caso mis papás tomaron bastantes precauciones, porque tengo clarísimo el recuerdo de una etapa de mi vida que siempre fue larga, porque fue terminando el bachillerato y empezando la universidad. Es decir, que yo tenía unos 15 años hasta unos 20 años, 21 años, no sé, 22 años. Mis papás compraron una casa en un barrio del sur de Bogotá, que era un barrio humilde, se llamaba El Carmen. Y resulta que llegamos a ese barrio, que era una casa en una esquinita lo más de bonita, y pues las personas que vivían en ese barrio no eran personas millonarias, sino al revés, eran personas muy humildes, muy pobres. Pero pues como todos sabemos, tanto la riqueza nos lleva a un extremo como la pobreza nos lleva a otro extremo. Y es que en este extremo de la pobreza de estas personas que vivían allí, pues se vivía muchísimas cosas malas. Es decir, había ladrones, habían viciosos, habían vagos, habían de todo tipo de personas. Y pues el pasar tantos años viviendo allí, pues era imposible que no íbamos a tener la posibilidad de interactuar con todas estas personas. Nosotros teníamos inclusive un negocito en el primer piso, me acuerdo mucho, y era una tienda donde inclusive hasta mi papá vendía cerveza y todo, y me acuerdo que yo le ayudaba a atender esa tienda, y venían ahí los clientes, era que el ladrón de bancos, no sé qué, es más, hasta una vez un cliente nos robó un televisor, imagínense el tipo de clientes que teníamos. Pero independientemente de ese contexto e independientemente de la situación y de las personas que nos rodeaban en ese momento, yo sí recuerdo mucho que mis papás se esforzaban mucho por aislarnos de ese contexto y de esas personas. Y lo que trataban ellos era de impedir de que nosotros generáramos lazos fuertes de amistad con las malas influencias. En este caso era muy evidente porque eran personas que se dedicaban a cosas malas, ¿sí? Se dedicaban a cosas del robo, vicio, trago, era vagancia porque se quedaban largas horas de la noche, pues ahí uno los veía en la calle hablando y molestando entre los muchachos y las muchachas. Y mis papás no nos dejaban a nosotros salir, nosotros éramos tres hermanos, el mayor era mi hermanita yo le llevaba 3 años, a mi hermanito le llevaba 5 años, éramos los tres, pero mis papás siempre estaban preocupados por guardarnos de ese entorno y no nos dejaban relacionarnos tanto con esas malas amistades. Y me acuerdo mucho que llegué yo a tener ciertos momentos de amistad, pero en ningún momento tuve intimidad en las familias de estas personas. Yo no entraba a esas casas de ellos. Yo lo máximo era que ellos vinieran ahí, tenía una conversación y ya. Pero yo no entraba a las casas de ellos porque mis papás me protegían. Y me acuerdo tanto que eso no impidió que nosotros tuviéramos buenas relaciones con todas esas personas y que esas personas nos respetaran y que esas personas hasta nos cuidaran. Sin embargo, también hoy en día puedo decirte que gracias a la protección que nuestros padres nos dieron, nosotros no quedamos inmersos en ese ciclo de vicio, de perdición, como muchas otras personas que hoy en día cuando nosotros todavía tenemos la casa, que la tenemos arrendada y a veces vamos a cobrar la renta, hoy vamos y vemos como algunos siguieron lastimosamente por esos caminos, tienen vidas complicadas y sin embargo Dios tuvo misericordia con nosotros y mis padres dentro de su sabiduría nos tuvieron protegidos y no dejaron que esa mala influencia nos tocara y nos pudieron rescatar y pudieron sacarnos adelante. Nosotros tenemos que poder aplicar este concepto a todo lo que estamos haciendo, y no solamente en el extremo donde yo les estaba contando de mi historia, sino en el extremo también de la opulencia. Porque hoy hablaba con un amigo de Miami y me decía, Uber, estoy preocupado, hermano, usted no se imagina. Él es de Venezuela y me decía, mi hijo, hermano, tengo problemas con el tema de la droga. Usted no sabe el tema en Estados Unidos cómo es. Ese tema de la droga es por todo lado, hermano. O sea, eso es impresionante.
yo no veía eso en Venezuela, y yo le decía, yo tampoco lo veo en Colombia, o sea, uno sí ve por ahí que fulanito fuma, pero eso no se ve así, no, hermano, aquí eso es una cosa tremenda, y son personas acomodadas, con dinero, me decían, no, peor, más se ve. Entonces, el entorno es algo que debemos cuidar como papás para proteger a nuestros hijos. Si el entorno es malo, entonces, y definitivamente es muy malo y nos toca vivir en ese entorno, porque lo primero sería tratar de no vivir en un entorno así, pero si definitivamente es malo, nosotros debemos estar un poco aislados para no tener el riesgo de la salud espiritual de tu esposa, de tus hijos y la tuya. Debes saber a quién recibes en tu hogar también. Debes saber a quién le das la entrada en tu hogar. Está prohibido traer a casa a personas que puedan dañar la educación de los hijos. Está prohibido eso, porque es muy fácil dañarlos. Ahora, la palabra dice que debemos recibir a los huéspedes. Listo, sí, pero si lo haces, debes guardar muy bien a tus hijos, debes protegerlos y debes evitar contactos y momentos de conversación grandes, porque esto va a ser un problema para ti y estás dejando vulnerable a tus hijos. Está prohibido hacer cualquier cosa que ponga en peligro la santidad y el nivel espiritual de nuestros hijos. Hay una historia que todos conocemos y es la historia de Sara con Isaac y Abraham. En Génesis 21, del 9 al 12, nos cuentan un poquito algo relacionado con lo que nosotros estamos hablando hoy. Y dice, y vio Sara el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Sara a Abraham, echa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es decir, Abraham dijo, pero ¿qué le pasa? Él también es hijo mío. Entonces aquí vino la intervención de Dios, le tocó intervenir a Dios. ¿Y saben qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Entonces, fíjense aquí cómo Dios nos muestra resumido esto que estamos hablando. Lo que Dios está poniendo en tus manos es descendencia, es generaciones, es bendiciones. Luego tú tienes que mantenerlo totalmente protegido de su entorno y debes protegerlo de las amistades y de las personas con las que tú te relacionas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas o nosotros como padres debemos elegir el lugar donde vamos a vivir. Y nosotros, más que el colegio, que el dinero, que todas esas cosas, tenemos que elegir esa zona donde vamos a vivir teniendo en cuenta qué peligros espirituales hay en esa zona. Eso es muchísimo más importante a la hora de seleccionar el sitio en el cual vamos a vivir, si es posible para nosotros. Ahora, algo muy importante, y es que yo estoy viviendo en ese sitio familiar, sin embargo, pues yo tengo relación con mi familia y todos sabemos que la familia, pues no toda es igual. Entonces nosotros tenemos que tener también aquí mucha sensibilidad y le pedimos a Dios, Padre Santo, que nos dé sensibilidad para tomar acción en este aspecto porque es bastante sensible. Tenemos que manejarlo con una delicadeza y con un equilibrio porque empieza a jugar un tema aquí y es el tema de las visitas familiares. ¿Sí? A veces hay familias y todos tenemos familias, ¿sí? Donde hay muchas malas costumbres, ¿sí? Esto debe manejarse muy bien. Nosotros tenemos que manejar muy bien cómo dejamos entrar hasta cierto nivel a estos familiares en nuestro rol en la familia, en la influencia de nuestros hijos, y también tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado de no irlos a ofender a ellos. Ojo lo que estoy diciendo. Nosotros no podemos ponernos de orgullosos y de tener un maltrato y de ser déspotas
como groseros porque es que ellos son mala gente, entonces ya no les hablo. No, con amor, sin ofender a nadie. Acuérdense que bajo ninguna circunstancia está permitido ofender a alguien. Bajo ninguna circunstancia está permitido ofender a alguien. Y aquí hay algo clave que me parece, mejor dicho, un punto que a mí me abrió o me quitó un velo. Miren esto, pongámonos en esta situación, pongámonos sensibles a tener en cuenta lo siguiente. ¿Tú llevarías a tu hijo a un lugar donde sabes que hay guerra, disparos, etcétera? O sea, papi, nos vamos a ir de vacaciones para Irak o para Afganistán. ¿Tú lo llevarías? Dime, ¿tú qué harías? ¿O ni se te pasa por la cabeza? A ver, aquí uno dice, ¿por qué en este plano material sí lo ves claro, pero en el plano espiritual no lo vemos tan claro? Pongámoslo en otro nivel, por ejemplo, y relacionémoslos con la familia. ¿Tú llevarías a tu hijo donde un familiar que tiene una enfermedad que es comprobado que es contagiosa? No, que vamos a visitar al tío que tiene una enfermedad que es contagiosa, papito, vamos. Nosotros nos cuidamos, nos tapamos eso. ¿O qué se te viene a ti automáticamente? ¿Qué se te viene automáticamente a la mente? No, cuidado, yo no lo llevo. ¿Cierto? O sea, mira que si tenemos tan claro esto en el plano material, pues ahora y lo que estamos tratando de aprender en este estudio es que tenemos que levantarnos un poco y eso es lo que nos da el estudio de la palabra y lo que estamos haciendo aquí con este esfuerzo. Porque si tú no llevarías a tu hijo a un lugar donde lo pudieran matar o a un lugar donde le pudieran contagiar de una enfermedad, entonces con más razón no debes llevarlo donde el niño corra un riesgo de un daño espiritual. Con más razón. Sin embargo, es normal que las personas no seamos sensibles a esto, por lo que estamos hablando ahorita, porque no tenemos la conciencia de lo espiritual y lo espiritual se discierne en lo espiritual. No, lo espiritual no se discierne en lo material. Lo espiritual solo se discierne en la medida que tu espíritu crezca, así como lo estás haciendo, porque yo sé que estás creciendo en tu espíritu sacando este tiempo y por eso es que me alegra tanto saber que estás aquí, porque tu espíritu está creciendo, es lo que te da la sensibilidad espiritual. Entonces, asimismo te va a dar la sensibilidad espiritual para saber dónde esos hijos y tú mismo tienes un riesgo espiritual para no ir a ese lugar. ¿Por qué no te da miedo llevar a tu hijo a un lugar donde puede contagiarse de enfermedades espirituales? Hay enfermedades espirituales gravísimas. Debería darnos miedo. Si yo sé que allá hay enfermedades espirituales, no debo llevar a mi hijo porque se puede contagiar. Y esto se relaciona mucho con los amigos. Y encontrar buenos amigos y alejarse de los malos amigos es fundamental para la vida y es parte de lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Ahora, yo a mis hijos no solamente tengo que enseñarle esto con consejos. La primera pregunta que tengo que hacerme, ¿cómo son mis amigos? ¿Qué clase de amigos tengo? O sea, yo como padre o como madre, ¿cuáles son mis amigos? ¿Con quién me la paso hablando más? ¿En qué casas me la paso más? Miremos si son buenos amigos o son malos amigos, porque así mismo vas a tener la autoridad para enseñar a tu hijo y protegerlo. Salmo 119, 63, aquí David decía algo muy poderoso, y es algo que me enorgullece hoy al tener amigos como ustedes, y decía David, amigo soy yo de todos los que te temen, le decía Dios. Amigo, Padre, amigo soy yo de todos los que te temen. Ojalá tú puedas decir lo mismo y ojalá yo pueda decir lo mismo. Porque ahí nosotros tenemos autoridad y estamos garantizando la protección de nuestros hijos.
esto es muy crítico porque a menudo vemos que los adultos ni siquiera saben de quién deben alejarse. O sea, es que la pregunta no es tan sencilla, de si sabes que tienes malos amigos o buenos amigos, a veces ni siquiera sabes de quién es el mal amigo y de quién tienes que alejarte. Y es más, es posible que lo sepas, y cuando saben de quién tienen que alejarle, les cuesta un trabajo alejarse a los adultos, a nosotros, porque tenemos a veces intereses ocultos y tenemos miedos ahí de que es que si esto pierdo tal cosa, y entonces estamos depositando la fe en esa persona sabiendo que es mala influencia. Entonces, si nosotros actuamos de esa forma, con más razón es sumamente difícil para un niño tener ese mismo criterio. O sea, él no va a tener ese criterio cuando esté en su colegio, y menos cuando crezca. Entonces, aquí entramos a un aspecto clave y es la oración, la plegaria, el rezo. Porque al final esto se trata de crecer en el espíritu y de discernir en el espíritu. Y de empezar a que nuestro espíritu se conecte con el espíritu de Dios y que podamos tener ese tipo de discernimiento. Entonces la fuerza de la oración es la que nos va a ayudar. El padre no puede cuidar a sus hijos 24 horas del día. O sea, tú no puedes estar con él las 24 horas del día detrás para cuidarlo y cuidarlo y cuidarlo y cuidarlo y enseñarle y enseñarle y enseñarle. Pero ¿sabes qué? Dios sí puede estar las 24 horas del día, todo el tiempo, al frente de tu hijo, como lo está al frente tuyo. Entonces, fíjate que tenemos en nuestras manos la oración como una de las herramientas claves para la educación de nuestros hijos y para su protección. Y la oración de los padres por los hijos es algo que debe hacerse y debe fortalecerse día tras día. Esto es como ir al gimnasio. Esto es como los planes que te pones de todos los días a trabajar a ir al trabajo, o todos los días a leerme un tema de inglés. Así debe ser la oración, ¿sí? Es más, lo ideal y lo que, mejor dicho, uno desearía y lo que ojalá nosotros le podamos enseñar a nuestros hijos cuando vayan a tener sus hijos, es que nosotros hiciéramos la plegaria desde, o sea, desde antes de la concepción de ese hijo. Lo ideal sería que yo orara antes de concebir el hijo con mi esposa por ese mismo hijo. Padre Santo, te pido, Señor, que estés separando en el cielo esa alma hermosa que vas a bajar a través de nosotros. Señor, prepáranos a nosotros también para que en los momentos de intimidad esté tu presencia, Señor, y que podamos abrir espacio para esa alma pura. Señor, trae un alma. O sea, si empezamos a orar desde antes de la concepción, ustedes no se imaginan las cosas tan impresionantes. Ahora, seguir cuando está en el embarazo, como es mi caso en este momento que estoy en un proceso de embarazo, orando todos los días en el vientre de mi esposa y orando y orando y orando y orando y orando con fe, porque igual, más todo lo que hicimos antes de la concepción, más lo que estamos haciendo es organizando un ambiente espiritual para ese hijo antes de salir a este mundo de forma sorprendente. Y así ir pasando por todas las etapas. Nació el niño, entonces de bebé, y no perder esto. Tenemos que fortalecerlo día a día. Esto es similar como un árbol, o sea, como cuando tú siembras un árbol. Tú sabes que lo siembras y cuando está apenas saliendo el follaje, que no es árbol, sino plantilla que se está torciendo, tú todavía puedes enderezarlo y todo, pero tienes que seguir muy pendiente. Pero si tú no te fijas de ese árbol desde el principio y se tuerce, cuando ya ese árbol coge cierto diámetro y cierto grosor de las paredes del tronco, ya enderezar ese árbol es totalmente imposible. O sea, casi que tocas montarlo. Entonces, tenemos que tener clara la regla. Y es que a través de la plegaria, a través de la oración, la persona puede hacer maravillas. Hay una frase muy bonita y dice que a través de la oración, la persona puede pintar el cuadro de su vida y definir cómo ésta se verá. Qué hermoso es lo que tenemos en nuestras manos. Qué hermoso lo que tenemos en nuestras manos para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Entonces, a trabajar, porque ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio?
el que puede prever lo que sucederá. Por eso hay que empezar a orar lo antes posible. No perdamos tiempo. Oremos día tras día y fortalezcamos esto para la educación de nuestros hijos. Dios estableció que nuestras oraciones generen recipientes para recibir todas esas bendiciones. Entonces tengo que seguir siendo muy activo en la oración, muy pero muy activo en la oración. Miren, para todo lo que deseemos, para todo lo que deseemos, para todo lo que deseemos tener, para todo lo que deseemos lograr en nuestros hijos, para todo, necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda divina. Entonces, esto es una fe auténtica y nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos esa ayuda divina. Y si necesitamos esa ayuda divina, entonces ¿qué? Pues debemos orar, porque pues en la oración nosotros estamos hablando y declarando y comunicándonos y haciéndonos uno con el Creador. Hay cosas que nos estropean esta posibilidad de orar y hay cosas que nos complican la concentración al orar y hay cosas que se las complican a nuestros hijos, porque nosotros hacemos este proceso de oración con nuestros hijos. Y es la televisión, es la tablet, de los juegos, es los celulares, todas esas cosas que se mueven tanto y que capturan la atención, todas esas cosas son temas que debemos evitar al máximo, porque nos impiden que nuestra alma esté dispuesta y tranquila para tener un momento con Dios. Entonces, ahí también es un tema de protección de nuestros hijos. Entonces tenemos que lograr que ellos generen buenos hábitos y tenemos que lograr invertir en la oración y en un aspecto adicional que viene aquí a colación como un refuerzo de algo que hablamos la vez pasada, que es el verdadero arrepentimiento. Dentro de la oración y dentro del pedir y dentro del pintar el cuadro, resulta que sabemos todos aquí que cometemos errores. Todos los días cometemos errores. La mentirita, la miradita, el pensamiento, bueno, tantas cosas. Nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Y en esa oración y el verdadero arrepentimiento tengo que invertir todo el tiempo. Para profundizar aquí un poquito, nosotros tenemos que recordar que siempre debemos hacer una introspección. Cuando estamos orando, siempre tenemos que hacer una introspección del día y ver qué fue lo malo, en dónde tengo que corregir, ¿sí? Y corregir esa transgresión, corregir ese pecado. Acuérdate que la regla máxima es, no hay sufrimiento sin transgresión. Entonces, si esta es la regla, piensa qué está pasando con tu hijo hoy. ¿Te está dando algún problemilla por ahí en algún aspecto? Dependiendo de la edad que tenga, hazte esa pregunta porque no hay sufrimiento sin transgresión. Entonces, tú tienes que entrar a mirar hacia adentro qué es lo que tú tienes que cambiar. Mira, este cálculo de la oración es muy hermoso. Pongámonos a hacer cálculos matemáticos. Si tú oras por tu hijo 10 minutos diarios, ¿eso cuánto es? Eso más o menos son 10 minutos diarios, son en un mes 30 minutos diarios, en un año, no mentira, diarios 10, en un mes son 360, son, no mentira, 300, 3000, 3600, son 60 horas al año. O sea, tú estás orando 60 horas al año por ese hijo si oras solamente 10 minutos al día. Ahora, si por ese hijo estás orando tú como papá 10 minutos al día y tu esposa 10 minutos al día, entre los dos están orando 120 horas anuales por ese hijo. 120 horas anuales dedicados por tu hijo. Entonces, tú tienes que ser consciente que todo está en manos del Creador, que no hay nada fuera de Él. Si bien es cierto, sabemos que lo natural y lo que estás viviendo es porque así el Creador quiere y ocurre porque así debe suceder, la oración puede cambiar el curso natural. Y eso es lo más hermoso. A quien prolonga la oración, a quien prolonga la plegaria, acuérdense que dice la palabra, esta no volverá vacía. Siempre vas a tener una respuesta. Entonces, cuando aparezcan los problemas con los hijos, lo primero que debemos hacer es buscar qué originó el problema, revisar nuestros actos, corregir, orar
porque si hay arrepentimiento y plegaria, la solución llegará rápidamente y muy fácil. O sea, fíjense cómo nosotros tenemos la posibilidad de empezar a manejar todas estas cosas de nuestros hijos de otra forma a como normalmente lo hemos venido manejando y que nos ha costado trabajo. Cuando vamos por el camino de la fe auténtica, ojo, fe auténtica, y reconocemos que la supervisión divina siempre está en nuestras vidas, todo se vuelve sencillo. Todo se va a volver muy sencillo. Pero si al revés nosotros nos consideramos suficientes, muy inteligentes, que tenemos ya conceptos, he estudiado cómo crear un hijo, tengo el experto, y no oramos, pues entonces ahí estamos diciendo que no confiamos en el Creador y por tal motivo todo se va a complicar. Entonces fíjate lo que tú tienes en tus manos para transformar esa vida y para transformar esa educación y para transformar los resultados. Nosotros tenemos que entender que vivimos en este mundo para encontrar la fe, la fe auténtica, la emuná. Entonces todo lo que estamos haciendo, si te fijas, es pasarnos a un plano espiritual en el cual podemos resolver todo de una forma así, rápida. O si no es rápida, al menos con confianza, tranquilos y alegres, alegrándonos en todos momentos, alegrándonos en todos momentos. Mira, siguiendo los pasos y los esfuerzos naturales, todo se complica. Piensa en cómo han sido tus problemas con tus hijos o en tu familia o en tu trabajo y cuando tú sigues pasos y esfuerzos naturales si la situación no se ha complicado. Ahora, si tú los afrontas con oración, y no solamente con oración, sino aumentando tu santidad, todo se va a convertir en bueno y positivo para ti. Y aquí es donde vas a empezar a ver al verdadero Dios. Vas a ver la bendición camuflada que tanto hemos hablado. Vamos a ver cómo tú te transformas, cómo la creación se transforma, cómo todos podemos ver a Dios en el otro, podemos ver a Dios en el Hijo. Y así todos van a poder ver a Dios en ti. Muchas gracias por este tiempo de estudio, muchas gracias de verdad. Hoy estoy muy contento porque veo el esfuerzo que están haciendo y la constancia y la perseverancia en mejorarse como personas, en crecer en el espíritu. Están consiguiendo méritos, méritos no solamente para este mundo, sino méritos para el mundo venidero, para toda la eternidad. Bendito sea el Señor por sus vidas, bendito sea el Señor por jalarnos a todos con sus hilos invisibles, bendito sea el Señor por tenernos en sus caminos, alegrar nuestras vidas, alegrar nuestros corazones, porque la verdad, el tener la oportunidad de estudiar la palabra, de estudiar sus verdades, no se compara con nada. Un abrazo para todos y los quiero mucho.